Oscar. Bueno, no importa. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Pedro, el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 8. Lo voy a hacer solamente yo, ustedes lo pueden seguir ahí para que todos los que no han traído Biblia pues lo puedan escuchar. Amén. Vale. Primera de Pedro, el capítulo 3, desde el versículo 8 en adelante. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, una buena conciencia, dice. Amén. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal y sus labios no hablan engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Amén. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él, solo a Él, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar porque hemos venido, la principal razón de este espacio es el bautismo, ¿cierto? Amén. Es la integración de nuevos miembros al cuerpo del Señor. Amén, amén. Estamos muy agradecidos por eso. Vamos a orar porque al Dios que ustedes, hermanos, que se van a bautizar hoy, se van a entregar, es el Dios al que están sujetos, ¿cierto? Los ángeles y todas las autoridades, amén. ¿Cierto? Sobre Él no hay nada. Cierra sus ojos un momentito. Leamos todos a una sola voz, todos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado como arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Todos juntos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu primer amor. Quiero que tomemos unos minutos, regálenme unos minutos de atención, por favor. Vamos a meditar bajo esa frase del Señor a la iglesia en Éfeso, que es muy conocida, creo que siempre le hemos escuchado en muchos sermones diferentes, y le dice a Éfeso: usted ha sido una trabajadora. En palabras nuestras sería como: lo has hecho muy bien, has sido esforzada, no has desmayado. Como que traslademos las palabras nuestras, como si fuera la iglesia en Éfeso en estos tiempos. Has hecho muy buenos protemplos, has evangelizado, pero vea, con una berraquera. Te has mantenido fuerte, has sido fiel con tus ofrendas, con tus votos. A las vigilias has ido, te has levantado a las alboradas,
Y como que Dios pone la iglesia en Éfeso, ¿en dónde? Ahí a lo más alto, ¿verdad? Has ido a los bautismos, te has esforzado, vienes del trabajo y cansado vas al culto. Esas serían las palabras como actuales para la iglesia en Éfeso. Pero luego Dios la sube a lo más alto y luego ¿qué hace? Y la baja, líder. Pero tengo contra ti una cosa que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Me ponía a pensar de pronto en eso. Y leyendo un poquitico esta semana, me pregunté quién fue el pastor de la iglesia en Éfeso. El fundador de la iglesia en Éfeso fue el apóstol Pablo, mas él no fue el pastor de esa iglesia. Él la fundó como misionero, la estableció, pero quien gobernó, pastoreó por muchos años la iglesia en Éfeso fue el famoso discípulo amado. ¿Quién me dice el nombre del discípulo amado? Juan. Juan fue el último apóstol con vida. De todos los apóstoles, todos murieron asesinados, pero Juan fue el único que murió de vejez. Y cuenta la historia que Juan, estando en Éfeso a la edad más o menos de sus 90 años, él era pastor de la iglesia en Éfeso. Lo intentaron asesinar. Cuenta la historia cristiana, por ahí unos historiadores, que al no poder matar los soldados romanos, entonces lo que hicieron fue exiliarlo a una isla. ¿A qué isla? ¿A la isla de qué? Patmos. Pero Juan no murió en la isla de Patmos. Después nuevamente Juan regresó ¿a dónde? Después de que se acabó la persecución, Juan regresa otra vez a Éfeso y siguió pastoreando esa congregación que durante muchos años fue su congregación. Pensaba en Juan, hay un versículo por ahí que dice que tal el sacerdote, tal la congregación. Entonces me ponía a pensar quién era Juan. Y la Biblia, el Evangelio, hablando acerca de Juan, dice aquel discípulo a quien amaba Jesús. Qué bonito eso, ¿verdad? Amén. ¿A cuánto nos gustaría que de eso así se dijera de nosotros hacia Dios? Aquel a quien ama. Entonces por ahí él, escribiendo en sus epístolas, él dice, el discípulo amado dice esto. Era tal la confianza que Juan tenía con Jesús, que fue el único que la Biblia registra que estaba recostado ¿a dónde? En su pecho, ¿verdad? Y como que ese grado de intimidad y de relación le producía tanta confianza que ni Pedro se atrevió a preguntarle ese día a Jesús quién era el que los iba a traicionar, sino que Pedro le hizo señas ¿a quién? A Juan. Pregúntele usted que tiene como más confianza, más cercanía. Juan, su ministerio fue el más, dice la Biblia que fue uno de los discípulos más jóvenes. Juan de alguna manera se cautivó con el amor de Jesús. Si usted lee las epístolas del apóstol Juan, es el escritor del Nuevo Testamento que más usa la palabra amor. Es el apóstol Juan. Por eso en las epístolas de Juan encontramos versículos como que el que no ama a su hermano, ¿cómo dice ese versículo? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque luego dice esa misma epístola, porque si no puedes amar a quién, a quien no ves, ¿cómo vas a amar a quién? A quien no ves. ¿Cómo vas a amar a Dios a quien no ve? Juan usa epístolas muy hermosas cuando se refiere a la iglesia. Él dice a la amada, a la anciana, a mis hijitos. Esa es la forma de hablar de Juan. Juan habla acerca del amor, porque el amor se puede direccionar de muchas maneras, y él dice a aquellos que aman la verdad. Luego a Juan dice que el amor hacia el mundo es enemistad ¿contra quién? Contra Dios. Y usa el amor en muchas formas diferentes, pero la esencia del Evangelio de Juan y de sus escritos es el amor. Por donde usted lea las cartas de Juan, usted va a encontrar muchas veces repetida la palabra amor. Por ahí hay otro versículo que dice, aquellos que permanecen en el amor y en la verdad. Yo les hago una pregunta. Entonces, ¿cuál cree ustedes que eran de lo que más predicaba Juan en la iglesia en Éfeso? ¿Cuál era el tema principal de la enseñanza de Juan? El amor. Ese era el ministerio de Juan. Hay pastores que ustedes los conocen y dicen, este hermano predica mucho el Espíritu Santo, ¿sí lo han visto? Sí. Y son hermanos que Dios los usa en esa área. No, ese hermano es un maestro, vea, eso enseña bibliología, una belleza. Entonces yo creo que si se hablara de Juan en esos tiempos diría, uy, qué hermano, qué pastor para predicar de qué? Del amor. Uy, ese hermano pastorea con tanto Amor. Uy, ese hermano hasta lo corrige a uno, pero lo corrige con qué?
Uy, con un amor que en vez de terminar uno enojado, terminas llorando, ¿verdad? Uy, esa forma de amar del pastor Juan. Creo que Juan, lo que él era, su esencia, se lo transmitió ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. ¿Están de acuerdo o no? Amén. A la iglesia en Éfeso. Él les enseñó que a Dios se le seguía, pero se le guía por... Amor. Amor. Él les enseñó que a Dios se le servía, pero ¿se le servía con qué? Con Con amor. amor. Juan les enseñó que a Dios se le daba, pero se le daba con... Con Amor. amor. Juan le enseñó que aunque hubiéramos gente lleno de defectos y de errores, entre nosotros tendríamos que vivir ¿con qué? Con amor. Con amor. Juan les enseñó que el amor cubre multitud de qué? El pecado. De pecado, de falta. Yo creo que Juan era de los que predicaba, no, si su hermano lo ofendió, perdónelo. ¿Cuánto? 70 veces 7. Yo creo que Juan era de los apóstoles que predicaba que hay que dar una oportunidad, y hay que dar 2, y hay que dar 3, y las que sean necesarias, ¿verdad? Juan, ese fue el ministerio que lo caracterizó. Me parece curioso que cuando ahorita se va a hablar de la iglesia que pastoreaba él, ¿verdad? Dios tiene unas cosas contra esa iglesia. En ese momento de la historia, Juan no era el pastor de la iglesia en Éfeso. Porque cuando Juan escribió Apocalipsis, ¿dónde estaba Juan? En la isla de Patmos. O sea, que tendría que haber otro ¿qué? Otro pastor. ¿Sí lo están entendiendo? Otro Sí. pastor allá en dónde. Le habían dejado En perder el Éfeso, amor. ¿verdad? Y entonces Dios le, como que mire esos detalles de Dios. El primer mensaje para Juan que debe enviarle es a las iglesias que él ha pastoreado. Y era como que Dios diciéndole, Juan, esa iglesia trabajadora, esa iglesia está firme, esa iglesia es fiel, esa iglesia es esforzada. Pero Juan, ¿han dejado qué? El amor que tú predicabas. Como que se han olvidado de lo que tú les Predicabas. enseñaste. Yo entiendo de alguna manera ese versículo. Sé que ese versículo del primer amor habla de pasión, de entrega, pero también ese versículo, mire que las acciones que Dios le está apuntando antes de lo que los está elogiando son cosas buenas o malas. Buenas. Pero como que las acciones eran buenas, pero las intenciones no eran ¿qué? Tan buenas. Porque puede haber una vida de muy buenas acciones, pero no con buenas. Intención. ¿Me están entendiendo en esta hora? Yo puedo servir y servir con excelencia, pero no servir por amor. Hubo una hermana que un día me decía, pastor, esa cartelera, me dijo así, como feíta, déjeme, yo la hago, que van a ver cómo de verdad es que se hace una cartelera. Y la hizo, oiga, y le quedó 10 esa cartelera, pero no lo hizo por amor a Dios. Lo hizo y ya lo hacía para que vieran que ella lo podía hacer ¿qué? Mejor. Había una hermana una vez en una congregación que cuando pedíamos votos, esa hermana como era dineradita ya, pastor, que nadie da más votos, yo pago eso, yo doy los 200, los 300, los 400. Por ahí hay un versículo que dice que no sepa tu derecha. Porque hace. Y luego ya por ahí suelto un comentario, es que yo soy la que doy más en la iglesia, a mí me tienen que tener en cuenta para ese cargo. Ella no daba por, Amor. yo puedo ir a evangelizar. ¿Evangelizar es una mala acción o no? Muy bueno. Pero no lo puedo hacer por amor. Porque yo puedo ir a evangelizar para que sepan que tienen que ir para el infierno. Para que sepan que son unos pecadores. Para que sepan que hacen lo malo. La gente ya sabe que hay infierno. Necesitamos explicarle más de que hay un cielo. En el cual pueden encontrar perdón y vida eterna. Amén, gloria a Dios. ¿Usted cree que la gente no sabe que están haciendo lo malo? ¿Usted cree que hoy en estos tiempos la gente no sabe que está haciendo lo malo? Nosotros Dios no nos mandó a predicar del infierno, nos mandó a predicar de la vida eterna, del cielo, del perdón, de la restitución, de la restauración. Y yo no, es que yo voy a ir a hablar porque es que me arde el pecho por hablarle a esa gente perdida, que Dios mío, amor aquí adentro. Pero hay gente que sale a evangelizar para contender, para pelear, para que vean que yo sí sé, que yo sí tengo la verdad. Yo creo que de eso no se trata. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. En el servicio a Dios igual. ¿Ser pastor es una buena acción o no? Pero Amén. puede ser que haya alguien que no esté pastoreando por amor, que no ame la gente, que no ame las personas, que no los ame a ustedes, sino que lo que aman es los que entrayan un alfolí, La pasta. lo que entra ya. Yo creo que la acción muy buena y predico y enseño, pero aquí se trata de hacer las cosas por amor.
Y el Señor como que le recuerda eso, que la esencia de nuestras acciones, de nuestra conducta en la iglesia, de nuestra persona como seres sociales y de nuestra persona como seres familiares, tiene que ser siempre la esencia, ¿el qué? El amor. Porque un padre puede estar sacando su familia adelante, pero no lo está haciendo con Amor. no, porque ya esto es una obligación y lo hago amargadamente, por eso va a trabajar, pero llega todos los días a la casa como amargado, enfadado, enfadada, pero cuando se ama, se suda con amor. Amén, amén. ¿Verdad Amén, que sí? amén. Se le salen callos a uno, pero le salen con amor, se disfruta, se deleita. Cuando uno hace todo bajo la esencia y la base del amor, todo sabe diferente. Amén, amén. Así es. Nosotros tenemos que aprender aquí que el día en que se nos acabe el amor, no nos soportaríamos entre nosotros mismos. Porque si usted ve los defectos que está en el otro, pregúnteme los que yo veo en usted. Y yo no quiero preguntarle los que ustedes ven y verán en mí. Pero por eso el amor es el qué, el vínculo. Perfecto. Ay, es que esa mano rubia, es que le tengo, es que no me gusta esto de la mano rubia. Ay, Voy a pero la tirar amo ahora al tanto, agua. porque es una hija del Vamos a Señor. tirar el agua. Voy a tirar al agua. El amor que hace, vea. El amor hace que nuestros defectos parecieran cosas que. Pero deje usted de amar a su esposo, a su esposa o a sus hijos. Y eso que a usted antes le parecía insignificante, ahorita lo ve que grande, ya no me lo aguanto, ya no me soporto a ese pastor o a esos diáconos o a esa iglesia, ya otra vez ofrendar, otra vez dar. Yo creo que necesitamos enamorarnos más de Dios. Amén, amén. Amén. Y el amor Sí, de Señor. Dios no es solamente es que el amor de Dios tiene que verse reflejado en dónde. En la persona. en toda la- Todo, en forma como hablo, como trato a mis hijos, En el como trato a mi corazón, esposa, como en trato a el mi alma y en esposo, los actos. como corrijo, porque amor no quiere decir, ay no, como lo amo, ay no, no le digamos nada, no. Yo creo que se puede corregir desde la esencia del amor. ¿Cuántos están de acuerdo en esta Amén, hora? amén. Que la que falló fue Es más, creo que lo que nos tiene aquí en esta hora es la forma tan amorosa en que Dios nos ha tratado. Sí, Señor. A ver, levanten la mano a los que le han fallado a Dios en algún momento. No, ya se duerme. Yo levanto los pies y todo. Amén. Pero ¿cómo Dios te ha corregido cuando le hemos fallado? Un chiquito por amor. Oiga, nos habla con tanto amor que termina uno en ese altar o en esa silla Yo lo como mato por amor. llorando. Porque uno dice, no me merezco que Él me hable así. No me merezco que Él me trate de la manera en que Él me trata. Pero uno dice, esto es mucho a Dios, la manera en que Él nos ama. Que Dios nos mira de una manera diferente. Amén. Y cuando uno ama, uno se entrega, uno se da completamente. Quiero hablarles de eso y quería expresarles eso en esta hora, porque somos una iglesia en proyección y en crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Somos un grupo, mañana haremos más. Oiga, les cuento que vimos un local Amén. y ese proyecto se saca adelante con gente enamorada de Dios. Amén. Gente que no diga otra ofrenda, otro voto. No, eso es para la obra de Dios. Ve a lo amar con alegría, con amor y que lo doy. Amén, amén. Amor a la obra de Dios. Cuando usted